Buenísimo. Obviamente yo creo que la Biblia es palabra de Dios y justamente era lo que estábamos discutiendo en ese extracto, el cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? ¿Vos cómo sabes que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿O creés primero, vos creés que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Cuando tú dices que la Biblia es palabra de Dios, ¿a qué tipo de palabra de Dios te refieres? Me refiero a que es palabra de Dios en el sentido de que sus autores, los autores de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir tal y como Dios deseaba que se comunicara el mensaje, sin violar la libertad propia del autor, sin violar sus facultades o obstaculizar sus facultades para poder razonar, pero es el mismo Dios que usa como instrumento a un determinado autor para a través de él escribir todo tal y como él desea que sea escrito, comunicando así fielmente la doctrina cristiana. Cuando tú dices que la Biblia es inspirada por Dios, lo que está diciendo la inspiración, ¿qué texto de la Biblia tú utilizas como referencia? No podría, para justificar que la Biblia es palabra de Dios, yo no puedo utilizar un texto de la Biblia. ¿Por qué no lo puedo utilizar? Porque eso sería caer en una falacia de circularidad. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia así lo dice. No podría, ¿se entiende? O sea, yo tengo que apelar a una fuente externa de la Sagrada Escritura. Así que bueno, nada. ¿Vos cuál es la razón por la que lo crees? ¿Lo crees primero? ¿Vos crees que la Biblia es palabra de Dios? ¿No crees que la Biblia sea palabra de Dios? La Biblia tiene palabra de Dios. Tiene palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿me la podés explicar? Por ejemplo, hay un concepto que tiene que ver con la inspiración de la Escritura, que dentro del protestantismo está basado en 1 Timoteo 3:16, que la Reina Valera dice: toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir y enseñar justicia. De ese pasaje, la iglesia protestante, evangélica, que es guiada por la Reina Valera, entiende que ese pasaje está haciendo alusión a toda la escritura. Sin embargo, Pablo, cuando tú buscas otro tipo de traducciones más cercanas a los textos más antiguos, con lo que contamos, te dice toda escritura que es inspirada por Dios. Ahí termina, pausa. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, la Biblia tiene esa inspiración divina como otros libros la han tenido. Y en ese marco de referencia es útil para la enseñanza. Yo no puedo creer que sea palabra de Dios como lo presenta el catolicismo romano, simplemente por creerlo, por el hecho de que hay muchos contenidos erráticos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay cosas que no tienen fundamento ni lógica de razón, que se presentan tanto en el Primer Testamento como en el Segundo Testamento. El mismo San Agustín, viendo esa complejidad que había en la interpretación del Nuevo Testamento y del Antiguo, tuvo que apelar a decir que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. Sin embargo, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no concuerdan. Por ejemplo, pero el Antiguo Testamento no apunta a Cristo y Cristo no revela el Antiguo Testamento. One moment, please. Calma. No podemos caer en Cristo si todavía no hemos establecido el fundamento. Pero el fundamento es Cristo. Por ejemplo, el fundamento, ¿por qué tiene que ser Cristo el fundamento? Primero, por su propia doctrina, por lo enseñado por él. Número 2, porque ha sido justificada su doctrina por el creador del universo. Número 3, porque los cristianos siempre han creído esto. Los cristianos, que es una herencia del catolicismo romano, en esa construcción y evolución del pensamiento, han construido un Cristo diferente a un personaje que existió. Ok, a ver. Hay un personaje que existió que es el Jesús histórico. Ajá. Y como herencia del catolicismo romano,
romano tenemos el Cristo de la fe. Ok, hay un Que son Cristo de la fe totalmente por un distintos. lado. El Cristo de la fe es una herencia de los concilios católicos y los actos y programas de fe y la evolución de ese pensamiento. El Jesús histórico es el Galileo del primer siglo. Ese Galileo del primer siglo ha sido rodeado de mitologías por el catolicismo romano, que convirtió de un ser, un maestro del primer siglo, en un Dios terrestre, quien hace de la figura de Jesús la encarnación de un Dios en la tierra. Es el catolicismo romano. Ajá. Por medio de la evolución de todos sus concilios, que también esa influencia, por ejemplo, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, van a ir influenciando a lo que se convirtió y la evolución del concepto del católico de María. Entonces, Bueno, pero pará, no saltemos de un punto sí, al otro. Vamos el ordenadamente. catolicismo romano desnaturalizó al Jesús histórico, Okay. haciendo de él un Dios terrestre. Ok. Bueno, a ver, he anotado todo lo que dijiste. Creo que he captado bien la idea, simplemente para captar bien la idea. Vos decís de que la Iglesia Católica entonces construye un Cristo distinto y ubicás a la Iglesia Católica en los concilios ecuménicos. Esto al menos me permite a mí afirmar de que vos creés que ya la Iglesia Católica para el siglo IV, en el concilio de Nicea, ya existía y estaba presente y era legítima maestra en cuestiones doctrinales del pueblo cristiano. Eso es muy importante porque hay otros protestantes que dicen que el pero déjame, yo te escuché atentamente. Yo te escuché atentamente. Porque hay protestantes que suelen decir que el catolicismo nace después, más adelante. Bueno, simplemente, ojo, vos no te tomo como autoridad de nadie, pero sí quiero decir de que evidentemente hay diversas posturas en el mundo protestante, ¿no? Por otro lado, vos decís, bueno, hay una diferencia entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Bueno, acá me gustaría meterme porque es muy interesante lo que estás planteando y me parece que no lo podés justificar. Decís, el Cristo de la fe es una herencia de los concilios católicos. Recordemos que el primer concilio ecuménico católico en el siglo IV es el concilio de Nicea. Por ende, el primer rastro histórico de esta construcción ficticia de la identidad de Cristo como Dios, deberíamos encontrarla a partir del siglo IV, porque en tus propias palabras decís que el Cristo de la fe es herencia de concilios católicos. El problema es que cuando vamos a fuentes históricas fuera de la Biblia, porque evidentemente en el Nuevo Testamento Cristo es identificado como Dios, más allá de eso, cuando vamos a fuentes externas, por dar un ejemplo, Ignacio de Antioquía para el año 107, principio del siglo II, van a faltar todavía más de 200 años, van a faltar para el primer concilio ecuménico católico. Ignacio de Antioquía, obispo de la Iglesia Católica en Antioquía, va a referirse a Jesús de Nazaret como verdadero Dios. Entonces, la idea o la fe en que Cristo es verdadero Dios no es el resultado de la herencia de los concilios católicos como tal. Los concilios católicos, claro, que lo que hicieron fue aprobar y formalizar esta postura que estaba ya desde el tiempo que el cristianismo era cristianismo, desde el surgimiento del cristianismo. Cuando vos vas a fuentes externas, te das cuenta de que esto es así. Por otro lado decís, bueno, el Jesús histórico, está bien, es lo último, mirá, es lo último. Yo noté todo lo que vos dijiste, es lo último y te dejo hablar. Por otro lado vos decís, bueno, el Jesús histórico, para convertirse en el Cristo de la fe por la Iglesia Católica, fue lleno de mitología, como que se lo embelleció con mitología y así surgió la construcción de un Dios. A mí me gustaría que me demuestres históricamente que realmente son dos personajes históricos, distintos, el Jesús de la historia con el Cristo de la fe. Yo sostengo de que tanto el Jesús de la historia como el Cristo de la fe es exactamente el mismo personaje. Y siempre los cristianos han creído esto. A mí me gustaría que vos me demuestres que no es así. Te escucho.
Bien. Empecemos con, ¿cómo se llama la persona que tú citaste ahora mismo? San Ignacio de Antioquía, ¿lo conoces? Ignacio ¿Sabés de quién es? Antioquía. Sí. Ok. Hay tres etapas Acá, mirá, mirá fundamentales. qué buen libro. Padres Apostólicos, acá traducido Sí, yo sé que tú por... estás leyendo tus paquitos de Pokémon. No, no me lo tienes que enseñar. Oigan esto. La iglesia o la comunidad de judíos mesiánicos, los que abrazaron la fe en Yeshua, el judío, en Yeshua, el Galileo del primer siglo, ninguno de ellos, los que tienen rasgos en la escritura, los 12 primeros apóstoles que él eligió, vieron en él la figura de un Dios terrestre. O sea, los galileos, cuando empezaron el movimiento de Jesús que surge en Galilea y empezaron a seguir sus huellas y sus pasos, ninguno de ellos tuvo la idea, ni él se le presentó de esa forma, que él fuera un ser divino, un ser Dios, porque eso iba en contra de la Torá, iba en contra del famoso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. De hecho, mientras iba peregrinando como maestro, alguien le dice, maestro bueno, a lo que él lo reprende y dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, que es el Padre. Durante su etapa en la tierra, Jesús fue muy radical en demostrar que a lo único que él vino en la tierra fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel. ¿Qué son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Son, para entender este concepto, hay que irse a la división del reino de Israel entre el reino del norte, que eran Judá y Benjamín, y el reino del sur, que representaban además 10 tribus de Israel. Esas 10 tribus de Israel se mezclaron con los gentiles. Y Yeshua, durante su entrada a este plano, desde el momento inicial de su ministerio, dejó claro que él había venido única y exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya él dijo que no era un Dios. Cuando se presenta frente a los apóstoles a cuestionar quiénes dicen los hombres que yo soy, esos hombres que los rodeaban, uno dice que tú eres Elías, uno dice que tú eres Juan el Bautista. En ningún momento el pueblo de Israel, nadie nunca jamás dijo, unos dicen que tú eres Yahweh, o que tú eres el Padre, o que tú eres la encarnación del ser divino. Estamos hablando de los primeros discípulos de Jesús. Estamos hablando de los que estudiaron con él. ¿Qué sucede con eso? Mientras el pensamiento va evolucionando y él responde que él solamente ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de forma silente, las traducciones y las versiones de la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, hay un pasaje espúreo en Mateo 28:19, que ya las ciencias bíblicas han demostrado que es un pasaje corrupto. En ese pasaje ponen a Yeshua a decir, ir por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo es que un judío que es un nacionalista que a sus 12 discípulos cuando lo envió le dijo, por camino de gentiles no crucen, no quiero que vaya por camino de gentiles,
ese judío nacionalista es imposible que mande a sus discípulos a ir por toda la nación. ¿Qué pasa? Me está cortando, no me saque del aire. No me saque del aire. Para que no mueras por la unción. Bueno, pero redondea ya si yo puedo intervenir. No te oye, te oigo. Redondea, digo. Redondea. ¿Qué le pasa? Ahí está. Digo que redondees, así ya puedo intervenir yo. Redondea. Estoy redondeando. Entonces, estamos claros que Yeshua fue un judío nacionalista. Okay. El Galileo del primer siglo es un nacionalista. Bueno, bien. El catolicismo romano no es que exista en el primer siglo. Tras la muerte de Yeshua, asumió el liderazgo del movimiento de Yeshua los apóstoles que él dejó. Después de los padres de los apóstoles, surgen los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son creyentes de origen gentil, tomen nota, de origen gentil, no de origen judíos, de origen gentil. Los padres apostólicos, luego después de los padres apostólicos, no existe el catolicismo todavía. Estamos hablando de esa herencia de gentiles que está asumiendo la enseñanza y la visión del Galileo del primer siglo. Segundo grupo, surgen los padres apologistas. Necesito que redondees. ¿Quiénes son los padres apologistas? Son creyentes de origen griego. Ahí está Orígenes, ahí está Tertuliano, que vienen a buscar interpretar las enseñanzas de Yeshua y hacerlas compatibles con los conceptos de la filosofía griega. Ya aterrizando, después de los padres apologistas, surgen los padres dogmáticos con San Agustín a la cabeza. Entonces, toda esta evolución, ya en el primer concilio de la iglesia, lo que se está discutiendo es la divinidad de Yeshua. ¿Por qué? Porque debido a la alta influencia del helenismo infiltrado por los padres apologistas, ya se está vertiendo la imagen de construir del Mesías judío al Dios romano. Ok. Lo dejaré hasta aquí. Tengo 4 horas más por hablar, pero no te voy a hacer una pausa para que te agradezco mucho. Brevemente, entonces yo continúo con esta clase. Bueno, te agradezco un montonazo. Número 1, viste que vos decís, porque me voy a centrar en las ideas que realmente importan. Viste que vos decís lo que siempre hemos hablado. Dale para allá. Ok. Viste que vos decís, ninguno, hablando de los apóstoles, ninguno vio la figura de un Dios terrestre o terrenal. Obviamente yo no voy a estar de acuerdo con la idea de que Jesús es un Dios terrestre o terrenal, ¿no? Es el Dios eterno, encarnado, pero más allá de eso, entiendo la diferencia conceptual que podemos manejar, más allá de eso vos afirmás, bueno, ninguno de los apóstoles predicó de esta manera a Jesús, al Galileo. Bueno, yo te diría que estoy en desacuerdo y la fuente que podría llegar a usar es la misma Biblia, el Nuevo Testamento. Recordemos, y obviamente yo no vine preparado para discutir, o sea, con fuentes y demás, alguna que voy a citar simplemente es de memoria y mi memoria muchas veces falla. Recordemos una cosa, los evangelios sabemos que fueron escritos algunos por apóstoles y otros por discípulos de apóstoles que contaban obviamente con el pastoreo de algunos de los apóstoles. Por ende, aquí en los evangelios podemos hallar la doctrina apostólica.
Doctrina o evangelios que enseñan, número uno, Jesús se presenta a sí mismo como el yo soy, una referencia evidente al Dios del Antiguo Testamento, tal y como se presentó Dios en la zarza ardiente. Bueno, déjame terminar. Tal y como Dios se presentó en la zarza ardiente ante Moisés como el gran yo soy. Cada vez que Jesús, y a lo largo de los evangelios en varias oportunidades, se presenta como yo soy esto, yo soy lo otro y demás, está haciendo referencia o está apuntando al mismo Dios que se presentó en la zarza ardiente con Moisés. Y esto, reitero, aparece en los evangelios. Por ende, es enseñanza apostólica. Y esta enseñanza apostólica... Oye, escúchame. Sí, ahora la cito. Y esto es enseñado por los apóstoles, por apóstoles como Mateo, como Juan. En el caso de Marcos, recordemos de que era discípulo de Pedro y la tradición, históricamente hablando, no me refiero a tradición en un sentido religioso, ni como autoridad religiosa, sino como el eco de la historia que permanecía fiel a lo largo de las generaciones en el corazón del cristianismo. La tradición enseña de que Marcos es discípulo de Pedro y que lo que hizo en su evangelio fue reproducir el evangelio predicado por San Pedro, que fue el primero de entre los apóstoles discípulos de Cristo. Por ende, acá tenemos también el testimonio de Pedro en boca de Marcos o en el texto de Marcos. Y Lucas, que era compañero de milicia del apóstol Pablo, discípulo del apóstol Pablo, por ende en el Evangelio de Lucas nos encontramos con la doctrina de Pablo. Estos 4 testimonios nos refieren a una doctrina de Cristo, una enseñanza de Cristo respecto a su identidad. Y las referencias que Cristo hace sobre sí mismo, como el yo soy, evidentemente apuntan a lo mismo presentado en el libro del Éxodo, cuando Yahvé, el Dios de los judíos, el creador del universo, se presenta delante de Moisés diciendo yo soy el gran yo soy, ¿no? Yo soy el que te llama y demás. No recuerdo si eran así las palabras, pero bueno, ustedes saben. Esa es la evidencia número 1 de la doctrina cristiana apostólica que apunta a que Jesús no es un ser humano común y corriente, sino que es Dios. Número 2, el juicio a Cristo. En el juicio a Cristo hay algo por lo que crucifican a Cristo. Recordemos de que para los que no leyeron el pasaje del Nuevo Testamento, del Evangelio de San Mateo, recordarán la película de la Pasión de Cristo, ese momento en el que el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice, ha blasfemado, crucifíquenlo. ¿Qué era lo que Cristo había dicho que había causado esa revolución, esa indignación por parte de las autoridades judías? Era decir que él era ese sujeto que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7, el hijo de hombre que se presentaba delante del anciano de días y que además recibía una autoridad eterna, un reino eterno, autoridad eterna. Ese sujeto que ustedes pueden encontrar en Daniel, capítulo 7, que es enseñado como hijo de hombre, que se presenta delante del anciano de días, no es un hombre común y corriente, porque ha de recibir un reino que es eterno, ¿se entiende? Y Jesús se vio a sí mismo como esa figura que aparece en Daniel 7. Y es por eso que los sacerdotes y el sumo sacerdote rasgan sus vestiduras y dice, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque se ha hecho igual a Dios. Y eso era una blasfemia. Como un hombre mortal, común y corriente, se va a hacer igual a Dios. Eso es blasfemia, por ende merece la muerte. Esa es la segunda razón. Cristo nuevamente aquí está enseñando su identidad como Dios. Número 3, el perdón de los pecados. El único que perdona pecados es Dios. El único que perdona pecados es Dios. Entonces, pero no me grites, pero pará. Yo lo que te pido es que no me interrumpas, nada más. Yo te estoy escuchando. Vale, te quedan 2 minutos. Ok. El único que perdona pecados es Dios, y Cristo se presentó como quien perdona pecados y quien tiene autoridad para perdonar pecados. En esto, a través de este accionar, a través de este actuar, Jesús está mostrando su verdadera identidad. No era un hombre común y corriente, era verdadero hombre, pero no era un hombre común y corriente. Era Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede perdonar pecados. Entonces, estas 3 razones son las primeras que me vinieron a la mente a la hora de justificar la doctrina cristiana. Doctrina cristiana que nace del mismo Cristo, de las enseñanzas de ese Galileo.
que Jairo dice que es un mero mortal común y corriente y que la iglesia ha embellecido con mitología y lo ha endiosado. Ok, no. Esta es doctrina de Jesús de Nazaret recogida por sus discípulos directos, Mateo, Pedro, Pablo y Juan. ¿Por qué? Porque las encontramos en los evangelios. Podría citar a otros autores también de la cercanía de Jesús, pero me quedo con estos 4 simplemente, con estas 4 referencias porque me parece que son las más cercanas. Okay. Dice Jairo, ningún judío, pero déjame, de verdad, vos hablaste un montón, yo ya termino y te escucho, Dice Jairo, ningún judío dijo, tú eres Yahweh. Es cierto hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque los discípulos, recordemos que eran judíos, y cuando los discípulos, recogiendo el testimonio de Cristo, la doctrina de Cristo, señalan sus enseñanzas como diciendo él, yo soy, como perdonando pecado, como recogiendo el testimonio del juicio a Cristo, en donde lo condenan por una supuesta blasfemia, los apóstoles que eran judíos están diciendo, él es Yahweh, él es el Dios eterno. Eso es lo que están enseñando los apóstoles. Entonces, cuando dice, ningún judío dijo, tú eres Yahweh, en realidad sí, hubo judíos que no, que lo rechazaron, claro que sí, pero hubo judíos que sí. Y los primeros fueron los discípulos directos, llamados los apóstoles, y los segundos, en segunda generación o segundo orden, fueron aquellos que por la predicación de los apóstoles se sumaron a las filas cristianas. Recordemos que el cristianismo nace en Jerusalén y la primera predicación de Pedro es en una fiesta propia de los judíos, en donde los judíos tenían que peregrinar al templo, que era el Pentecostés. Por ende, todos aquellos miles que se suman a las filas cristianas eran judíos y todos estos reconocían a Jesús en su verdadera identidad. Cuando citas el pasaje de Mateo capítulo 16, verso 18, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la famosa declaración de Pedro. En esa declaración, Pedro está reconociendo que Jesús de Nazaret es Dios de la misma manera que Dios eterno, que el Dios Padre es Dios. ¿Por qué? Porque dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es un hijo distinto en cuanto a categoría que el resto de los creyentes o de quienes forman parte del pueblo de la alianza. Y después el caso por último, ¿no? El caso de los padres apostólicos y quienes les siguen es, a ver, que sean judíos o no lo sean, porque hay muchos de que lo son y hay muchos que no lo son. Que lo sean o no lo sean, eso ya me parece que es indistinto, porque por su cercanía a los apóstoles, recordemos de que los padres apostólicos, sean o no sean judíos, no importa, fueron discípulos de los apóstoles y recogen las enseñanzas de los apóstoles. Y si nos tomáramos el trabajo de leer las obras de los padres apostólicos, vamos a encontrar que hay un fuerte pensamiento y fe apostólica en sus enseñanzas. Eso muestra, aparte de la tradición, su cercanía a los apóstoles y que ellos simplemente se hacen eco de la tradición que recibieron de estos como legítimos maestros establecidos por Cristo. Así que me parece que nuevamente, y con esto finalizo, nuevamente, vos tenés que mostrar, lo que tenés que mostrar es que el Cristo de la fe es un personaje distinto al Jesús de la historia. Buena suerte. Bien, quiero felicitarte porque por lo menos en esta ocasión trajiste un libro en la mano y puedes auxiliarte con tu lectura de ChatGPT para fortalecer tus tonterías. Punto número 1. Aún dentro de los teólogos más avanzados del catolicismo romano, ya hoy se ha superado saber que los 4 evangelios no fueron escritos directos por los discípulos de Jesús. Marcos, el que escribió, o sea, Marcos, como se le atribuye, no fue escrito ni históricamente por San Marcos, porque esos son escritos posteriores. Juan, el evangelio de Juan, no fue escrito por Juan, el discípulo de Yeshua. De hecho, ya hoy se ha comprobado por medio de la ciencia bíblica que la mayoría de discípulos de Yeshua no sabían ni leer ni escribir. Señor, estamos hablando de discípulos galileos del primer siglo. Estamos hablando de una población humilde. Y hay que estudiar cuál es el porcentaje incluso de los judíos que sabían la lectura y la escritura. O sea, esos 4 evangelios
sácate de la cabeza que fueron escritos por los discípulos primarios de Yeshua. Esos son escritos posteriores a ellos, muy posteriores a ellos. Punto número 2. Nunca puedes decir que Yeshua se está dirigiendo a sí mismo como que él es el yo soy de Moisés. Cuando Dios se le aparece a Moisés Rabeno, Moisés dice: cuando los judíos me pregunten ¿quién irá a vosotros?, ¿qué yo les respondo? Eyel, Achel, Eyel. Yo seré el que seré. Y Dios es ese ser que habita en un eterno presente. Hasta el día de hoy, en los círculos de avances y de estudios avanzados, se ha demostrado que la aparición del Dios del Antiguo Testamento no es una aparición directa, sino que se vale de lo que es conceptos antropomórficos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a dos Jehová que hablan unos con otros entre sí. Pero hoy quiero ampliarme en la idea descabellada que tú has planteado de que Yeshua sea el yo soy del Antiguo Testamento. Yeshua es acusado por los fariseos por de sedición. Yeshua no lo condenan a muerte porque se esté revelando o presentando como un Dios. Eso es falso. Yeshua se le acusa ante los romanos de ser un líder revolucionario, como lo fue. Y de hecho, cuando lo llevan, las acusaciones no quiere que se pague impuestos. Ya los romanos habían batallado bastante con galileos que se rebelaban, y no es que se hacían pasar por Dios simplemente, como estás diciendo, sino que estos galileos montaban movimientos de revolución. El movimiento de Yeshua fue un movimiento revolucionario. Y por eso cuando lo encontraron con armas, cuando lo encuentran con armas, según la ley romana, ya ahí mismo se había ganado la pena capital. Sí que, la ley pero, del poder, la número 33, a ver, ¿me dejas hablar, por favor? Oye. Yo entiendo de que te pongas nervioso porque estoy a punto de refutarte, pero necesito que me dejes hablar. Un poquito de honestidad intelectual. 2 minutos, Mira, vale. vos te mira, son y 41, hasta y 43 hablo. Vos estás apelando a una falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es, porque lo dice Antonio Piñero, es verdad. Y eso es una falacia. No. A ver, el caso histórico es el siguiente. En la historia, a partir del surgimiento del cristianismo, porque lo que vamos a discutir son los sagrados escritos del cristianismo, en la historia no hubo nunca una mención a que los autores de los 4 evangelios canónicos son otras personas más que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A partir del siglo II, todos los testimonios que hay, y que son muchos, todos, absolutamente todos, dicen los autores de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, si vos quisieras decir de que ellos no lo son, tendrías que no citarme a un académico del siglo XXI. Vos lo que tendrías que citarme son fuentes históricas cercanas a la época que digan, que den testimonio de que los autores no son estos 4 que estoy mencionando. Por alguna razón, nuevamente se apagó la cámara. Voy a esperar un instante a ver si se vuelve a prender. Jairo, ¿estás por ahí? Jairo, ¿estás por ahí? A ver, tenemos un problema con la cámara, no sé por qué, vaya a saber, le llegan llamadas, puede ser que... Bueno, entonces les explico a ustedes, muchachos, los que están conectados del otro lado, hasta que vuelva a aparecer nuestro buen amigo. Que un determinado académico en la actualidad pueda presentar una hipótesis histórica, eso no lo vuelve verdad porque la persona es académica. Eso sería caer en una falacia de autoridad, ¿se entiende?
La persona, para sostener algo distinto, tiene que presentar un caso histórico. Bien. ¿Y cómo se presenta un caso histórico? Se acaba de ir del stream, se acaba de ir del stream. No sé si tuvo un problema de conexión, pero yo sigo desarrollando. ¿Cómo se demuestra un caso histórico? Bueno, con fuentes históricas. Llamativamente, para la autoría de los evangelios, desde el siglo II en adelante, todos los autores, todos aquellos que se refirieron a los evangelios, dicen de que estos 4 son los autores de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay ninguna referencia, no hay ninguna fuente histórica que dé otro nombre, que diga, no, en realidad el evangelio de Marcos no fue escrito por Marcos, fue escrito por el pastor Pepe. No hay, no existe. Por ende, la persona que niega esto es la que asume la carga de la prueba y tiene que, con fuentes históricas, no con libros escritos en el siglo XXI, con fuentes históricas, 44, me toca a mí. tienen, no, pero yo me pausé un instante porque vos te habías ido, tiene que demostrar lo contrario. Eso es número 1. Número 2, dice, la mayoría de los primeros cristianos no sabía leer y escribir. Chocolate por la noticia. Es cierto, justamente por eso los católicos afirmamos que los cristianos nunca fueran sola escritura. Evidentemente eso es un punto a favor del catolicismo. Claro, no sabían leer y escribir. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cómo escribieron los 4 evangelios? Si porque que la mayoría... Bueno, claro, pero escucha bien. Que la mayoría no sepa leer y escribir no quiere decir que ninguno sepa leer y escribir. Que la mayoría no sepa leer y escribir no quiere decir que ninguno sepa leer y escribir. Te doy un ejemplo. Mateo, el apóstol Mateo, es altamente probable de que sepa leer y escribir por la función que él cumplía antes de su llamado. Él era recaudador de impuestos, debía tener algún tipo de formación. El apóstol. Por ende, el apóstol Mateo, San Mateo, claro. Entonces, él como recaudador de impuestos no era una persona ignorante. Él tenía que tener algún tipo de formación o conocimiento, ¿se entiende? Entonces, que la mayoría no sepa leer y escribir no quiere decir que todos no sepan leer y escribir. Eso es punto número 2. Y refuerza el caso del catolicismo, que los cristianos nunca fueron sola escritura. Número 3. Dice, eran los sumos sacerdotes y sacerdotes los que canalizaban el perdón de pecados. Chocolate por la noticia, refuerza la posición católica, y es cierto. Claro, siempre. Refuerzo a los católicos. Cuando yo te demuestro que lo que tú dijiste es una porquería, tú vienes que te estás reforzando. Tú no piensas cambiar. Pero escucha. Para poder refutar, tenés que aprender a escuchar. Mirá, para. 42, maestro. Vamos por 46, vamos rumbo a una hora. No, pero lo que pasa es que vos te fuiste, pero desapareciste un rato, hermano. Yo no tengo problema que vos tengas problemas yo no tengo culpa de que vos tengas problemas con la conexión. Siempre todos los que tienen debate contigo terminan saliéndose de la nada. Se salen, se les muta el teléfono. Esas son cosas, todo eso lo aprendimos. Y porque cuando a mí me están para refutar, yo los cancelo, los baneo, porque claro, no pueden refutarme, es mi canal. Bueno, pará, y cierro con este punto. Es que justamente eso es lo que sostiene la doctrina católica. La doctrina católica lo que enseña es que el único que perdona pecados es Dios, porque es el único que puede perdonar pecados, Dios. Esto es lógica pura, es sentido común. Ahora, Dios lo hace a través de ciertos instrumentos, que son los legítimos ministros. En el Antiguo Testamento, Dios perdonaba pecado a través de los sacerdotes y sumos sacerdotes y de los sacrificios que se ofrecían. Bien, el día de hoy, a partir de Cristo en adelante... Pero escuchá... Escuchá, yo necesito que escuches para que me entiendas. Reitero, el único que perdona pecados es Dios. Ahora, lo hace a través de sus legítimos ministros, a través de, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes y sumos sacerdotes que estaban legítimamente ordenados, y en el Nuevo Testamento, a través de sus legítimos ministros. Por eso es que Cristo les da, por eso es que Cristo le da autoridad a los apóstoles, que son sus legítimos ministros, para perdonar pecados. Pero no porque ellos tengan por sí mismos, en virtud de su propia naturaleza, poder para perdonar pecados, sino porque el poder lo reciben de Cristo, que es el único, como Dios, que puede perdonar pecados. Y por último, y te quiero mostrar con la Biblia el caso que te estaba tratando de señalar, ¿no? Acá está. Esta
es la Biblia, ¿está bien? Fíjense, estamos en Mateo capítulo 26, dice lo siguiente, el versículo 62, vamos a leer, dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. Cuando entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y fíjense la respuesta que da Jesús en el versículo 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense esa declaración de Cristo en medio de su juicio. Y fíjense cuál es la reacción del sumo sacerdote y de los sacerdotes que lo estaban juzgando. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Ha blasfemado. ¿Qué necesidad más tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Que se había hecho igual a Dios, el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esa es la blasfemia. Y él está citando, ¿qué pasaje? Está citando Daniel capítulo 13, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Dice, el libro de Daniel del Antiguo Testamento, dice, miraba yo la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Este dominio eterno, ¿quién puede tener dominio eterno? Me preguntas la siguiente, ¿quién puede tener dominio eterno sino el eterno? ¿Quién puede tener dominio eterno sino el eterno? Este hijo de hombre que recibe del anciano de días dominio eterno debe ser eterno, porque tiene dominio eterno. Hay un solo problema con y acá bien lo señala el Nuevo Testamento, y con esto cierro. Bueno, perdón. Lo que pasa es que estoy citando la Biblia. Si querés citar la Biblia, la podés citar vos también. Por eso es que acá el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque se ha hecho igual a Dios. Es el testimonio de Cristo recogido por los apóstoles que eran judíos.